Cuando hablamos de DMR, todos nosotros sabemos lo que es un TG, también lo que es un RID e incluso lo que es el DCC, pero la pregunta es: ¿realmente lo sabemos? ¿Qué son estas siglas en realidad? Este tema casi nos lo podríamos saltar, realmente, si lo sabemos. Aunque antes de continuar con las características técnicas de un DMR, me gustaría hablar un poco sobre estos conceptos. Vamos a ver la intro y a continuación lo explicamos. Vamos a comenzar por definir qué es el concepto de grupo de conversación, TG, Talk Group. Mirando en internet me he topado con una definición de grupo de conversación que me ha gustado mucho. La web http://3ups.com lo define como, abro comillas, un grupo de conversación DMR es simplemente una forma de agrupar muchas ID de radio, en un solo contacto digital. O, dicho de otra manera, un grupo de conversación es un método para organizar el tráfico de radio específico, para los usuarios de DMR que todos quieren escuchar lo mismo y no ser molestados por otro tráfico de radio, en una red de DMR que no les interesa escuchar. Cierro comillas. Se pueden crear muchos TG por motivos diferentes como, por ejemplo, para países, estados o autonomías, condados o provincias, ciudades, grupos de interés especial o a diferentes entidades o empresas, a sus secciones o departamentos, ministerios, etc. A casi cualquier grupo de usuarios de DMR se les podría asignar un grupo de conversación, si quisieran organizar el tráfico en el que todos puedan monitorear y participar, sin tener que hablar uno por uno. Los grupos de conversación también son específicos para las redes DMR individuales, siguiendo generalmente el mismo esquema de numeración. Por lo tanto, debe asegurarse de saber cuáles son los diversos grupos de conversación para cada una de las redes DMR que puede utilizar. Por ejemplo, TG 5678 en la red de una compañía de taxis podría no ser el mismo que TG 5678 en la red de otra compañía de autobuses o taxis. Los TG son fundamentalmente de dos tipos. Grupo de conversación estático. Un TG estático es aquel que la persona encargada de la operación del repetidor lo activa permanentemente, en un intervalo de tiempo particular. Este tipo de asignación estática pasa el tráfico de la red DMR por el aire en el intervalo de tiempo al que está asignado. En este caso se conectan en red muchos repetidores a tiempo completo para ese grupo de conversación en particular, grupo de conversación dinámico. Las asignaciones dinámicas de TG se utilizan para la activación temporal, en un intervalo de tiempo en un repetidor particular. Este tipo de TG funciona durante un periodo de tiempo determinado, después de que un usuario de repetidor local lo active, transmitiendo en un repetidor utilizando ese grupo de conversación en su radio. Cuando el temporizador caduca y ningún usuario local ha vuelto a presionar durante un tiempo determinado el intervalo de tiempo y el TG, estando de nuevo abierto, solo para los TG que permanecen estáticos. Siguiendo con las nociones básicas, vamos a ver qué es un identificador de radio o radio ID, RID. Un RID es un número único asignado a cada radio, sirviendo a su vez de indicativo. Al igual que un número de teléfono o una dirección IP, su ID de radio lo identifica como un usuario de radio único en las diversas redes y repetidores DMR de todo el mundo. La afirmación expresada en el párrafo anterior puede llevar a equívocos. Es cierto que en nuestra red nuestro ID es único, pero se puede dar el caso de que en otra red diferente exista un ID igual al mío, es decir, dentro de una estructura de redes ese ID es único, aunque no exclusivo. Un ejemplo de esto sería nuestro número de la Seguridad Social, es único, aunque en otro país podría corresponder a un número de un videoclub o coincidir con el número del carnet de conducir. No puede ser exclusivo de ese equipo en concreto ya que existen un número limitado para cada estructura de redes. Este número es 2 elevado a 24, es decir 16.777.216 o lo que es lo mismo, en una estructura de un direccionamiento IP, lo equivalente al host de una red del tipo A. 256 por 256 por 256. Al ser transmisión digital la usada por los DMR, podemos hacer más cosas con la RF. Cada vez que se pulsa el PTT de la radio DMR, el ID de radio se transmite a la red DMR y todos pueden ver quién está transmitiendo.
La identificación exclusiva de cada radio y repetidor con una ID permite hacer llamadas privadas entre sí, organizar grupos de conversación específicos para países, estados o autonomías, condados o provincias, ciudades, grupos de interés especial o a diferentes entidades o empresas, a sus secciones o departamentos, ministerios, etc. En resumen, una identificación de radio le permite hablar y escuchar solo a las personas y el tráfico que desea. Se complicaría la cosa un poco más si necesitamos unirnos a una red DMR con un repetidor. Este repetidor también tendría un ID de repetidor. La mayoría de las radios DMR incluyen su propia base de datos interna, para mantener los contactos digitales. Esta es la funcionalidad que le permite mostrar el indicativo de otro usuario en su pantalla, cuando está usando el sistema DMR. Cuando hablamos del concepto RID hay que hablar también de estos otros, usados en transmisión de datos. SRC. Como sabemos, el SRC, Source, es el origen y como tal corresponde al RID de la estación de la que parte la transmisión. TGT. El TGT, Target, es el destino. Aquí sí que hay que hacer una aclaración. Si la comunicación de estos datos va dirigida a una determinada estación, el TGT es equivalente a un RID. Por contra, cuando va dirigido a un grupo de estaciones corresponde a un TG. ID1. El identificador 1 es equivalente al TGT, y por tanto, podemos aplicar el mismo concepto que para este. ID2. Con el identificador 2 ocurre lo mismo que para el ID1 pero equivale al SRC, con lo que aplicaremos el mismo concepto que para el SRC. En modo digital, todas las radios DMR admiten una función conocida como código de color, DCC, Digital Color Code. De hecho, esto se define en el estándar EXI DMR donde dice: abro comillas. Un código de color CC es un campo de señalización incorporado a la ráfaga de datos generales, para proporcionar un medio simple de distinguir los sitios superpuestos, a fin de detectar la interferencia cocanal. Si el código de color es diferente, los mensajes de tiempo de espera se considerarán interferencia cocanal de otro sitio. Cierro comillas. En una radio o repetidor DMR, hay un campo de código de color que permite la selección de uno de los 16 códigos de color, 0 a 15. Una radio que ha sido programada con el código de color 1 no podrá transmitir en un repetidor, configurado con el código de color 2 y así sucesivamente. Una radio se puede configurar con múltiples códigos de color, uno para cada canal, mientras que un repetidor solo se puede configurar con un código de color. El código de color es útil para evitar que las radios de un sitio o sistema puedan entrar a otro sitio o sistema que use las mismas frecuencias. Esto también es útil para los reguladores de telecomunicaciones que tienen que asignar la misma frecuencia a dos licencias de DMR en la misma región. El regulador simplemente tiene que especificar un código de color en las condiciones de la licencia, al igual que el PLDPL se utilizó en forma analógica como tono de protección. Hay una limitación, por supuesto. Si dos sistemas de radio geográficamente adyacentes usan las mismas frecuencias, pero usan un código de color diferente, habrá problemas de calidad de audio en el área, donde los usuarios de radio pueden recibir señales de ambos sistemas, aproximadamente con la misma fuerza o potencia de señal. En el capítulo de hoy vamos a comenzar a explicar un poco de dónde sacamos la información que se ha explicado. En el propio tema, hablábamos del RID, del TG y del DCC. Estamos acostumbrados a verlos en nuestra ventana de eventos. Una muestra de ello es la imagen que tenemos en pantalla. Otros de estos conceptos de los que hemos hablado son el SRC, el TGT y los ID1 e ID2. Los dos primeros también son observables en la ventana de eventos, por contra, los dos segundos no. Para ver esta información nos tendríamos que ir a esta otra ventana. Pero, ¿qué ocurre en realidad con esta ventana? Ocurre que si usamos directamente el DSD Plus ya viene preprogramada, para lo cual tendremos que hacer uso de los archivos .bat. En ellos vamos a hacer hincapié en un par de cosas de interés. Esta programación que se ve en la imagen la puede uno acomodar a su gusto. Particularmente recomiendo que la verbosidad se ponga en 4, ya que así nos dará el máximo de información en cada línea. Por otra parte, recomiendo también poner este "- mayúscula, ya que nos dará el código color en cada una de las líneas. ¿Por qué digo esto? La respuesta es muy simple. Si recordamos el capítulo anterior en el que hablábamos del TDMA, nombrábamos al DCC. En él decíamos que gracias al código color se podrían tener más de una comunicación aun siendo la misma frecuencia. Por este motivo es recomendable que cada línea nos muestre su código color, porque así podremos diferenciar una comunicación de otra. Vamos a ver ahora esta trama.
hoy no se va a explicar entera, lo haremos otro día, que son cada una de esas cosas que nos indica ahí en la trama. Aquí lo que queremos ver son los conceptos que se han expresado en este tema. Para ello vamos a recordar lo que dijimos en el tema anterior, vemos ahí una trama completa. Estamos realizando una transmisión de datos, y decíamos que el canal ascendente sincronizada cada 60 milisegundos y el descendente cada 30. En este tema decíamos que el ID1 era equivalente al TGT y que el ID2 lo era del SRC. También comentábamos algo que aquí se puede observar, el TGT igual a 10001, con mucha probabilidad sea lo equivalente a un TG, o, en su defecto, de la estación directora de esta malla.